Le- Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a este webinar que trata sobre cómo aumentar la eficiencia en gestión de proyectos utilizándola o apoyándonos en la inteligencia artificial. Durante este webinar, que va a tener una duración de 1 hora, vamos a ver 4 ejemplos prácticos de cómo la podemos aplicar. Vamos a mirar cómo podemos gestionar los riesgos, cómo podemos crear actas de manera automática, cómo generar lecciones aprendidas y cómo acelerar por 10 nuestra experiencia de Excel utilizando datos. En esta ocasión nos acompaña Humberto Arias. Humberto Arias es un ingeniero electrónico con ya bastante experiencia en temas de tecnología y en proyectos. Con respecto a las certificaciones del PMI, ostenta la de portafolio, la de programa, la de proyectos y también la de riesgos, y tiene estudios en MBA. Humberto actualmente está trabajando con Microsoft y de hecho en este momento está en Seattle, Estados Unidos, donde nos acompaña. Humberto, bueno, antes de que Humberto comience, entonces, este es un webinar que va a tener una duración máxima de 1 hora. Los primeros 45, 50 minutos Humberto va a desarrollar los temas. Siéntanse por favor con la libertad de hacer las preguntas que sean pertinentes y los últimos, igual 10 minutos, también se va a dejar para opción de preguntas y respuestas. Al finalizar el webinar, vamos a solicitarle que por favor lo evalúen. Entonces, adelante, Humberto, y dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias, don Álvaro. Les doy la bienvenida a este webinar. Espero que todos estén sanos y salvos. Estuve leyendo algunas noticias de que hubo un movimiento telúrico en Bogotá. Espero que aquellos que se conecten desde Bogotá pues estén todos sanos y salvos. Habiendo dicho esto, déjenme, les comparto mi pantalla y por favor háganme saber con un chulito o con alguna reacción de que pueden ver mi pantalla de manera correcta. Estamos viendo, Humberto. Sí. Excelente. Bueno, vamos a hablar acerca de cómo aumentar la eficiencia en la gestión de proyectos con inteligencia artificial. Este es el segundo webinar. El primero fue un poco más teórico, pero esta vez vamos a tener un enfoque un poco más práctico. Considero necesario, solamente voy a apagar mi video para evitar que tal vez ocupe demasiado ancho de banda. Aquí lo importante es el contenido. Entonces, empecemos. Bueno, ya don Álvaro hizo la introducción acerca de mí, no hace decir más. Le agradezco por sus palabras y si quieren conectar conmigo, pues ahí les dejo mi LinkedIn para que podamos establecer luego conversaciones más fructíferas al respecto. Valga la cuña, mi agradecimiento infinito a Diplomata. Esta fue la institución con la que yo obtuve mi primera certificación del PMI, que fue el PMP. Sin la ayuda de Álvaro Ríos, realmente mi certificación no hubiera sido posible, así que valga la pena la cuña. Y bueno, habiendo dicho esto, estos son los puntos que vamos a tratar. Vamos a ver cómo hacemos agendas automáticas con AI. Vamos a ver algo acerca de lecciones aprendidas, gestión de riesgos y cómo ser 10 veces más rápidos en Excel gracias a la inteligencia artificial. En primer aspecto, ¿cómo generamos actas de reuniones de manera automática? Bueno, lo primero es utilizar la transcripción que se genera luego de la grabación de la reunión. Es importante que si existe algún acrónimo o alguna de estas jergas muy específicas de tecnología, pues dentro de la conversación de la reunión sean explicadas. Luego, es importante promover un lenguaje claro entre los participantes, que todos tengan los dispositivos adecuados, cosa que la grabación y la transcripción refleje la realidad de la manera más coherente posible. En este aspecto es importante mencionar que incluso la inteligencia artificial es aquella que transforma la voz a texto. O sea que ya implícitamente ahí hay una aplicación de inteligencia artificial que está corriendo en segundo plano.
Y finalmente es importante que se establezcan reglas de etiqueta, las reglas como veíamos en el colegio desde pequeños del buen oyente y del buen hablante, pues resulta ser bastante importante para evitar que una persona hable sobre la voz de otra y en ese caso pues las transcripciones sean limpias. Habiendo dicho esto, yo tuve una reunión de preparación justamente con don Álvaro para explorar cuál sería la agenda de este webinar y cuál sería la manera más idónea de aprovecharnos de este espacio de tiempo, de modo que sea fructífero para todos. Y bueno, justo en esa oportunidad utilizamos Microsoft Teams y la transcripción, una vez generada, pues la podemos descargar. Yo en este caso la descargué en formato Word por sencillez y luego la transformé en un archivo de texto plano. Habiendo hecho eso, pues copié toda la transcripción y la pegué en ChatGPT. Ahí coloqué un GIF donde se ve que toda la transcripción de la reunión de lo que hablamos el señor Álvaro y yo. Y luego utilicé este prompt que está aquí a la derecha. Le dije, esta es la transcripción de una reunión que se estuve con Álvaro Ríos. Por favor, escríbeme un resumen de la reunión y los puntos acordados, así como cuáles fueron los siguientes pasos o acciones a seguir. Valga la pena pedir disculpas por la falta de acentos, pero es que mi teclado no cuenta con ellos, así que si ven varias palabras que no tienen acento, por favor, discúlpenme esa. Y bueno, este fue el resultado que yo obtuve de ese prompt. Fíjense, aquí leemos los puntos que fueron tratados durante la reunión. Hablamos de cuál sería la agenda, cuál sería el tiempo por tópico, cuál sería la metodología a utilizar, cuál sería el tiempo total del webinar y finalmente la fecha y la hora en la que se celebrarían, que es hoy 17 de agosto, 4:30 hora de Redmond, 6:30 hora de Colombia. Y seguidamente el ChatGPT pues supo dilucidar cuáles serían las acciones a seguir o siguientes pasos, que fueron pues elegir y limitar los tópicos a ser tratados. Humberto preparará y precargará los datos para la demostración en vivo, como las actas de reuniones y gestión de riesgos. Esto es algo que yo ya hice, esa era mi tarea. Como pueden ver, ChatGPT sí sabe usar los acentos en español, muy a diferencia de mí. Se utilizará la transcripción de esta reunión como ejemplo práctico y se preparará el contenido de manera tal, para los temas necesarios, de manera tal de que podamos hacer un uso eficiente del tiempo durante este webinar. Y finalmente, coordinar aspectos logísticos, que fue algo que hicimos fuera de cámara. Yo sé que este ejemplo es un poquito ya como pregrabado, pero la experiencia que tenemos preparada para ustedes es un poco más híbrida. Y en la medida en que vayamos avanzando durante la presentación, se van a dar cuenta de ello. De la misma manera, les agradezco que si tienen, yo voy a ir viendo aquí las preguntas. Veo que Mónica Miranda me pregunta, ¿tuviste que grabar la sesión de Teams para tener la transcripción? Sí, es necesario grabar la sesión de Teams para tener la transcripción. Eso es correcto, Mónica. Y luego veo un par de saludos desde Ciudad de México y Nayibe que nos saluda con buenas noches a todos. Veo un mensaje más. Perfecto, gracias. Entonces, seguimos. Una vez que tenemos esas minutas de reuniones, solamente quiero hacer una pequeña reflexión con ustedes. Y es que existen tanto beneficios como advertencias de utilizar esta tecnología a ciegas. Los beneficios son que, bueno, puedes enfocarte mejor de los tópicos que van a ser tratados durante la reunión. Esto necesariamente va a implicar que puedes ser mucho más asertivo en tus comentarios y puedes entregar mayor impacto durante las reuniones. ¿Cuántas veces nosotros como gerentes de proyecto no nos hemos visto en una reunión en la cual tenemos que estar tomando notas, ya sea de manera manual o ya sea transcribiendo en un archivo de OneNote o Notepad, cualquier aplicación que sea de su preferencia? Vamos a tener absolutamente mayor productividad porque el tiempo que implica componer las minutas, asignar responsables, enviar correos, mantener comunicaciones, eso es algo que consume mucho tiempo. De hecho, 3 cosas importantes de todo gerente de proyectos son comunicación, comunicación y comunicación. Entonces,
ustedes van a encontrar en este tipo de ayudas de la inteligencia artificial un gran beneficio. Luego, un punto clave es que la perseverancia en el envío de minutas de reuniones mantiene al equipo enganchado y los mantiene conectados con todo lo que está ocurriendo en el proyecto. Hay investigaciones que dicen del grupo Gartner que en la medida en la que las comunicaciones empiezan a fallar en un proyecto, está directamente correlacionado a la tasa de éxito del mismo. Mucho ojo con eso. Sin embargo, tenemos también advertencias. Obtener la transcripción implica que tú tienes que grabar la reunión, como es el caso de Microsoft Teams. En ese caso, la gente o las personas o los invitados se pueden sentir cohibidos de abordar específicos tópicos y por lo tanto podrías estar sesgando o limitando su participación. Por lo tanto, una norma de etiqueta que se debe seguir es notificar que se va a grabar la reunión o pedir permiso. Luego, tenemos que relegar la responsabilidad de la toma de notas. Podría generar un nivel innecesario de abstracción. ¿A qué me refiero con esto? Durante una reunión, si ustedes no tienen su cámara encendida, y valga la pena acotar que se respeta el hecho de que en algunas oportunidades tú no te sientas cómodo en encender tu cámara, las personas que no encienden su cámara, pues comúnmente se desenganchan más rápidamente de la reunión. De la misma manera, si tú relegas esta toma de notas demasiado en la inteligencia artificial, tú puedes lograr abstraerte de lo que se está documentando porque falsamente puedes caer en la conclusión de, oye, yo no tengo que prestar atención en esta reunión porque la inteligencia artificial va a hacer todo por mí, es mi copiloto. Ese es un grave error que va al nivel personal de cada uno de nosotros y de la mística profesional que tengamos. Y finalmente es importante validar todo contenido o toda documentación o todo punto generado que la inteligencia artificial haga. ¿Por qué? Porque como gerente de proyectos, cada uno de ustedes tiene una visión única y particular de lo que se desea abordar en una reunión o de las conversaciones que se desean llevar o concluir de una reunión. Dicho esto, vamos a movernos al siguiente punto, que es bastante interesante. Y fíjense, esta es la primera Pero, parte del demo. Humberto, le voy a pedir un Dígame. favor. Ya, digamos, va a saltar al siguiente punto, pero entonces, como recomendación, validar si hay Ujú. alguna pregunta hasta aquí, de ese Oh, primer perfecto. punto, cómo crear Sí, las sí, actas. Sí, para, perfecto, don Álvaro. Si aunque al tienen final vamos alguna a dar un pregunta, tiempo, exactamente, sí. si tienen alguna pregunta en el chat o si quieren sentirse a gusto y desmutearse y compartir qué duda puedan tener al respecto de esta primera parte, bienvenidos son, no tengan miedo. Sin embargo, al final, como dijo don Álvaro, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en caso tal de que no les venga en este momento. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Casillas. No sé si me escucha. Sí le Sí, te estoy escuchamos. escuchando. Ah, perfecto. Digo, está muy bien la herramienta y todo, pero algo que me causa curiosidad es saber que, bueno, esas conversaciones pues son conversaciones propias de la compañía, que al momento de pasar una transcripción a un chat GPT, que digamos que es un software de inteligencia artificial que es abierto, pues se podría filtrar información confidencial de la compañía. ¿Qué tan seguro es utilizar realmente ChatGPT para hacer este tipo de minutas, sin obviamente comprometer la información confidencial de la compañía? Víctor, esa es una excelente pregunta y muchas gracias por tu pregunta. Yo no recomiendo particularmente compartir ningún secreto o ningún aspecto de tu compañía o secretos de tu compañía en ChatGPT. Entonces, yo entendería que tú vas a decir, bueno, Humberto, pero entonces, ¿qué herramienta puedo usar en este momento? Muy bien. ChatGPT va a lanzar, y esto debería estar ocurriendo este trimestre o el siguiente trimestre del año, una herramienta que va a ser paga y en la cual mm, tú puedes con certeza
subir este tipo de datos y ChatGPT va a garantizar que ellos no van a utilizar esa data para reentrenar su modelo, ni lo van a guardar de ninguna manera en sus servidores. Asimismo, y esto, bueno, valga la cuña, que trabajo en Microsoft, hay varias herramientas que van a ser llamadas Copilot, que van a ser lanzadas al mercado. Corrijo, ya fueron lanzadas al mercado para clientes en específicos y para diciembre de este año van a ser abiertas al público para todas aquellas personas que tengan licencias de Microsoft Enterprise E3 y E5, o al menos así es como ha sido comunicado públicamente. Espero haber respondido tu pregunta, Víctor. Sí, muchas gracias, Humberto. No, gracias a ti por la pregunta, Víctor. Veo aquí una pregunta más en el chat. ¿Se puede hacer la transcripción con una plataforma diferente a Teams? Sí, Miguel, se puede. De hecho, Zoom también ofrece tener la transcripción. Hay otras herramientas de reuniones en líneas que te permiten capturar la transcripción de la reunión. Entonces, siempre que se tenga esa posibilidad, cualquier herramienta es útil. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, seguimos adelante. Veo una pregunta más aquí en el chat. Ok, gracias. No, a la orden, Miguel. Entonces, vamos a poner un poquito más interesante este chat. Y fíjense, la primera parte del demo es que yo hice este prompt, le dije a ChatGPT, hola ChatGPT, de ahora en adelante me voy a referir a ti como Sofía. Vas a estar en vivo durante un webinar conmigo, donde vamos a hablar a la audiencia acerca de cómo capturar lecciones aprendidas y apalancamos tu conocimiento para la ejecución de nuestros proyectos. Entonces, ponte en el rol de ser un gerente de proyectos experto. Entonces, con esto, yo hice un cambio en mi pantalla, pero no sé si siguen viendo la de PowerPoint o ven la nueva pantalla. Voy a compartir de nuevo, solamente para estar seguros. Ya ven la pantalla de ChatGPT, ¿correcto? Ya Sí. sé. Excelente. En este punto quisiera invitar a alguno de ustedes que salga a micrófono y me comparta en qué industria se desarrollan ustedes para ver si podemos lograr algunas lecciones aprendidas en un campo en particular. En el sector de oil and gas, Humberto. De oil and gas. Perfecto. Sí. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar en un proyecto de oil and gas cuando era pasante, cuando estaba haciendo mis pasantías, y era para desplegar un sistema de prevención de incendios y fuga de gases. Entonces, vamos a utilizar ese. Entonces, fíjense, mi prompt va a ser el siguiente. Estoy a punto de empezar un proyecto para determinar la posición óptima de sensores para fuga de gases y detección contra incendios. Estamos hablando de una planta que procesa, digamos, gasolina. Y quisiera saber qué lecciones aprendidas sabes al respecto. Por favor, haz énfasis en la detección de metano. Entonces vamos a ver qué nos dice ChatGPT al respecto. Fíjense, la idea de esto, fíjense, empieza con entendido. Sofía la habla porque en el primer prompt le dije que mira, ahora voy a llamarte Sofía. Eso ya te dice un poco de cómo esta inteligencia artificial guarda cierto contexto de las conversaciones pasadas. Entonces, él se enfoca en este momento en la detección del metano y te habla acerca de la identificación de zonas de riesgo, pues la ubicación de los sensores, calibración y mantenimiento, tecnologías de los sensores, redundancia. Él va abarcando todos los aspectos que su conocimiento a septiembre de 2021, importante con ese corte de fecha,
tiene respecto a proyectos de oil and gas en el tópico que yo le declaré. Adicionalmente, yo una vez que yo exploro estas lecciones aprendidas, yo podría decirle, por favor, elabora un poco más al respecto de la ubicación de los sensores. Puedo ubicarlo en las esquinas de la infraestructura. Entonces, fíjense, en este caso, te dice, por supuesto, la ubicación de los sensores es una parte crucial para garantizar la detección temprana y efectiva de la fuga de gases. En este caso, metano. Aquí te doy una descripción más detallada. Hay distribución verticales, esquinas y puntos muertos. Te sugiere que hay fuentes potenciales de fuga. Entonces, yo lo que quiero lograr con esto es que ustedes vean que la herramienta permite realizar una tormenta de ideas con todo un conocimiento que tiene detrás para poder lograr lecciones aprendidas y eventualmente llevar ejecuciones de control de riesgo. Valga la pena acotar que en este caso yo estoy usando un modelo GPT-4 que es mucho más avanzado que el 3.5 y tiene mayor capacidad, tiene mayor capacidad de variables o de parámetros con los cuales fueron entrenados. Ahora bien, antes de moverme al siguiente punto, ¿hay alguna otra persona que esté en otra industria que quiera tomar el foco en este ejercicio que estamos haciendo en vivo? ¿Alguien más? Escucho que alguien se desmuteó para hablar. Hola, hola, buenas noches. Hola. Bueno, yo trabajo en la bolsa mercantil y nosotros estamos ahorita montando un modelo de como un proceso formal para gestionar la innovación. Entonces, no sé si como orden para, digamos, poder aterrizar el modelo de gestión de innovación. Perfecto. Fíjate, yo aquí le estaba diciendo a Sofía que vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar del entorno de la bolsa bursátil. No sé si eso es redundante en español. Es bolsa Quiero mercantil. bolsa mercantil. Ajá. Fíjense, corrijo. Estamos en bolsas mercantiles. Va a entender. Ok. Entonces, mientras él me va respondiendo, es importante que tome contexto de lo que yo estoy haciendo. Le voy a decir, tengo un proyecto para el despliegue de gestión de la innovación Sí, en esta enfocada industria. en ese mercado. Ajá. Correcto. ¿En qué país estás tú? Colombia. Perfecto. Por favor, considera que el país donde está ubicada mi empresa es Colombia. ¿Qué lecciones aprendidas podrías compartir conmigo considerando este marco? Fíjense que lo que quiero también demostrarles aquí es que es muy importante la manera en la que ustedes le preguntan, el contexto que ustedes le dan a la herramienta y, en definitiva, todas las variables que van a parametrizar las respuestas que ustedes están buscando. Algo que también quiero destacar es que ustedes son expertos cada uno en sus materias y seguramente ustedes se sientan en mayor conocimiento de sus campos. Sin embargo,
la invitación es a que usen este tipo de herramientas como un copiloto, en el cual ustedes siempre estén al mando, a la toma de decisiones, pero que tomen el conocimiento y aspectos que ChatGPT les está dando como una guiatura. En muchas ocasiones yo lo he utilizado para hacer brainstorming. Fíjense, aquí tengo una conversación con él. Y hay aspectos que a mí tal vez no se me ocurrieron a priori y que ChatGPT los tiene perfectamente documentados. En este caso, fíjense, tenemos entender la regulación local, infraestructura tecnológica, validar la cultura de innovación, vigilancia global, inclusión y educación, riesgos y seguridad, asociaciones estratégicas, feedback continuo, sostenibilidad, preparación para el cambio, entre otras. Te pregunto, ¿hay alguna de estas en las cuales tú quisieras explorar más? O si tienes alguna de estas en las que tú me dirías, oye, Humberto, yo no había pensado en esto como lecciones aprendidas para mi proyecto. Pues nosotros ahorita estamos implementando como en la organización que se genere cultura para innovar. Eso es lo primero que Ok. estamos haciendo. Y lo segundo, lo que queremos hacer es que los miembros de la organización se enfoquen mucho en el mercado para que empiecen a alimentar como es por medio de ideas cuáles nuevos negocios se les ocurre. Entonces, primero nosotros lo que queremos, y ya lo estamos haciendo, es como culturizando a la gente y abriendo campos para que las personas pues se animen si tienen ideas de nuevos negocios. Y la siguiente es, es ya empezar un modelo de gestión de innovación, ¿sí? Ok. Como Fíjate, basado en en lo... ese sentido, dime. Ujú. No, dime tú, dime. En ese sentido. Entonces, ¿qué Ujú. es lo que queremos? Como direccionar cómo serían como el mejor paso a paso que nosotros podemos hacer, pues que podemos implementar para como orientar a las personas a que pues esa gestión del cambio no sea tan fuerte, sino como una orientación metodológica para que ese cambio de cultura y ese cambio de chip dentro de, dentro de todas las personas de la organización pues sea lo mejor que se pueda, no sea tan cortante, por decir así. Perfecto. Entonces, fíjate, le estoy diciendo, específicamente me encuentro en fase de ejecución. ¿Cómo puedo garantizar que la cultura de mi organización adquiera una mayor capacidad de innovación? Por favor, dame sugerencias para disminuir la resistencia al cambio entre los empleados de mi empresa. Ah, a manera de chiste, yo siempre soy muy cordial con la inteligencia artificial. Yo le digo por favor, le digo gracias, simplemente a manera de chiste. Entonces, fíjate, en este Sí, caso, entiendo, la resistencia al cambio es un desafío común, especialmente en organizaciones establecidas. Aquí tienes algunas tácticas para promover la cultura de innovación al cambio. Comunicación abierta y transparente. Luego te da 3 puntos específicos: participación y colaboración de los empleados, capacitación y desarrollo, reconocimiento y recompensas, espacios para la creatividad, compartir historias de éxito, tener un liderazgo activo. Los líderes tienen que ser los primeros en dar el ejemplo. Los directivos tienen que estar dispuestos a escuchar. Entonces, va a haber una serie de ideas que él te va a ir dando. Entonces, espero que en este caso haya quedado el punto claro. Si hay más preguntas al respecto, quiero moverme en el siguiente tópico que les quiero compartir. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de desmutearse y compartir conmigo sus ideas. Sin embargo, quería comentarles, yo cuando estuve en Colombia en el 2015, yo tuve la experiencia, la increíble experiencia de desplegar una radiobase para una compañía de telecomunicaciones móviles en Tumaco. Y yo de ese proyecto aprendí mucho, aprendí muchísimo. Yo empecé a colocar todas mis lecciones aprendidas en ChatGPT y eventualmente
quise hacer un mapa de riesgos y cómo la inteligencia artificial podría brindar estrategias para lidiar con estos riesgos. En el marco del PMI, uno siempre debe atacar los riesgos negativos, ya sea a través de la aceptación, de la mitigación o de la transferencia. Entonces, para aquellas personas que se conectan de otros países, Tumaco es una región que está en Colombia. Fíjense que en términos de topografía es una zona que está irradiada por distintos caudales hídricos, tiene salida al mar y representaba, al menos en el 2015, corríjanme alguno de mis queridos compatriotas que están allá, porque también soy colombiano, si Tumaco sigue siendo una zona para tener bajo observación en términos de seguridad, de seguridad para los ciudadanos. Entonces, les voy a mostrar, y aquí veo en el chat, sí, aún, ok, sí, eso va a correlacionarse mucho con lo que les voy a mostrar. Yo utilicé en este caso un ChatGPT, que es el LLM que yo uso bastante. Sean conscientes siempre de utilizar un lenguaje que les vaya a ofrecer una mayor tasa de éxito en la elaboración de sus riesgos. Sean siempre bastante estándares. Procuren utilizar la metodología STAR. La metodología STAR es explicar la situación, la tarea, las acciones y los resultados de sus lecciones aprendidas y sean específicos en cada uno de los elementos que esas lecciones aprendidas que ustedes le están dando al modelo, cómo tuvieron impacto. Aquí estoy viendo, sí, Erika me está compartiendo que en efecto eso sigue siendo así. Entonces, fíjense lo que yo hice. Yo en este caso le compartí a ChatGPT, les voy a compartir todas las lecciones aprendidas que yo tuve de ese proyecto de despliegue en Tumaco. Estoy viendo aquí que esto no me está, vamos a refrescar. Ok, fíjense. Aquí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Alguien que me diga, alguien que Sí, me Humberto, le confirme. estamos viendo. Sí. Perfecto. En este caso, yo le dije, fíjese, hola, quería compartirte varias lecciones aprendidas que como gerente de proyectos adquirí en un despliegue de radiobases para el suroriente colombiano para una compañía de telefonía móvil. Entonces, fíjense, primero para mí, como extranjero, mi primera experiencia trabajando en Colombia, siendo venezolano, es que en Colombia hay una cantidad importante de días festivos y eso puede ser disruptivo para la ejecución de un proyecto. Además que hay bastantes puentes también. No es solamente que un feriado puede caer en un martes, sino que pues seguramente el lunes va a ser también un día feriado. Entonces, eso en términos de ejecución para mí fue una lección aprendida. Entonces, yo le copié aquí todos los feriados que hay en Colombia por mes. Luego le conté acerca de las temporadas de lluvia para ser consideradas en un diagrama de Gantt. Fíjense que le puse el impacto. Y también en mi caso aprendí cómo el efecto del niño o la niña también puede ser un efecto adverso en la ejecución de tu proyecto. ChatGPT hace como que un pequeño resumen de la información que le compartiste y luego yo seguí dándole otros aspectos de mis lecciones aprendidas. Ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿por qué disgregaste las lecciones aprendidas de esta manera? Bueno, porque se van a encontrar que si ustedes no tienen la versión paga, hay un límite de tokens o de palabras que tú puedes hacer por cada uno de los distintos prompts al interactuar con la herramienta. Entonces resulta ser una idea bastante interesante que ustedes puedan ir dándole la información de a poquito a la herramienta porque, como les dije, guarda cierto contexto. Incluso yo he llegado a descubrir que se guarda contexto a través de las distintas conversaciones. Al punto de Víctor, esto demuestra que la información que tú compartes con la herramienta, de alguna manera, queda guardado en alguno de estos nodos de las redes neurales que compone el modelo. Entonces, luego hice otro resumen acerca de, cómo el tráfico de drogas y la actividad paramilitar para el momento fue
fue un factor determinante en la ejecución del proyecto, cómo existen planes de desarrollo regional para las telecomunicaciones y que también ciertas poblaciones pueden mostrarse adversas a la instalación de una radiobase por temas de salud. Nuevamente, ChatGPT hace un resumen de todas esas lecciones aprendidas. Aquí les seguí dando más lecciones aprendidas acerca del tipo de instalaciones y cómo eso puede molestar o puede ser un efecto adverso en la ejecución del OPEX o las siglas en inglés es Operational Expenditure o gastos operativos en español. Le comenté acerca de la procura de materiales para la red base y el comisionamiento de la misma. Luego de que le di todo el contexto de lecciones aprendidas, le dije, bueno, ahora vamos a hacer nuevamente una radiobase en la población suroriental de Colombia, en Tumaco. Entonces, fíjate, él dice, sí, estoy familiarizado con Tumaco. Quería preguntarle, como para estar seguro de que tuviera conciencia, y cuidado con esa palabra, tuviera conciencia de dónde está Tumaco, de si existe, de cómo es la economía, de qué desafíos socioeconómicos tiene, etc. Y luego le dije, bueno, mira, también tenemos que considerar que estar en este terreno implicaría ciertos procesos de extracción de tierra por los niveles hídricos que tiene. Y finalmente, le conté dentro de las lecciones aprendidas cómo podría el transporte de ciertos instrumentos y equipos, porque en este caso, como les mostré en la diapositiva, es una zona bastante hídrica, todo el transporte se hace en canoa. Y si, por ejemplo, mi objetivo era hacer una radiobase en la isla de El Bajito, pues son aspectos que tienen que ser considerados. Luego de esto le pedí que construyera con este prompt una matriz de riesgos, poniendo en el eje de las X el impacto y en el eje de las Y la probabilidad. Y esto fue lo que construyó. Sin embargo, no estuve muy a gusto con ello y le dije que lo intentara de nuevo. Fíjense, podrías reelaborar la matriz de riesgo nuevamente graficando, mostrándome un gráfico XY, porque no me queda claro lo del anterior. Y fíjense, en este está la probabilidad en el eje de las X, el impacto en el eje de las Y, y cada uno de estos R1, R2, R3 demuestra los principales riesgos con su impacto cualitativo. Esto es un análisis cualitativo de los riesgos. Finalmente, le pedí por favor que me elaborara un diagrama de Gantt para la ejecución de esta radiobase en el bajito, nuevamente. Y fíjense, aquí hay un diagrama de Gantt bastante primitivo. ChatGPT 4 pues todavía no tiene la potencialidad de elaborar gráficos muy vistosos. Sin embargo, es una representación bastante importante de lo que puede suceder en un proyecto a 26 semanas. Obviamente, si nos queremos poner un poco más exquisitos en esto, ustedes podrían decirme que, bueno, pues este diagrama de Gantt no tiene en consideración las 4 relaciones fin, comienzo, comienzo, que existen desde el punto de vista del PMI para la elaboración del camino crítico dentro del diagrama de Gantt, pero da un esbozo bastante importante de cómo va a ser el desempeño de tu proyecto desde un punto de vista de planificación. Adicionalmente, le pedí que me diera los pasos para hacer esto en Excel. Luego se me ocurrió una idea que no tuve el tiempo de explorarlo, pero ustedes podrían pedirle a ChatGPT que les diera un código en Visual Basic para ser ejecutado dentro de la ofimática de su preferencia. Yo en mi caso pues utilicé Excel. Y ustedes al ejecutar esa macro les puede transformar toda esta información en un diagrama un poco más presentable. Finalmente, le pedí a la herramienta que me mostrara desde un punto de vista de estrategias de mitigación de riesgo, cuáles serían las opciones para lidiar con cada uno de estos riesgos. Cuáles se deberían aceptar, cuáles se deberían mitigar, cuáles se deberían transferir. Y aquí la herramienta fue paso a paso por cada uno de los distintos riesgos, llevándome por la probabilidad, el impacto,
la estrategia que se debería optar y el por qué se está optando por esa específica estrategia. Ahora bien, habiendo dicho esto, quisiera escuchar de ustedes. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué opinan? ¿Es algo que pueden aplicar en sus proyectos? Humberto, John Jaime tiene una pregunta. Alzó la mano hace un momento. Adelante, John Sí, Jaime. Humberto, buenas noches a todos. ¿Cómo van? Todo bien. Mucho gusto, Bien, John Jaime. mucho gusto, Humberto. Humberto, viendo la herramienta, muy interesante, solo me inquieta un tema y es, hay unos riesgos que son, digamos, que identificables y conocidos, como los días festivos, como el clima, como el tema social que se puede vivir en Tumaco, que puede ser complejo, Ujú, pero definitivamente también existen contingencias o riesgos no conocidos que en ocasiones, por ejemplo, he tenido la experiencia en algunos proyectos donde la compañía, en el momento en que decidimos tomar el negocio, no se tenía ese riesgo y riesgos que han impactado fuertemente y económicamente y financieramente el proyecto al punto de llevarlo a un fracaso económico. ujú. Hablas de inteligencia artificial, donde hoy en día, por ejemplo, la inteligencia artificial yo creo que es un pilar importante en las herramientas, en temas de automatización, en una gran cantidad de herramientas. Y nosotros tenemos, por ejemplo, herramientas que predicen, ¿no? A través de inteligencia artificial. La pregunta es, ¿esta herramienta puede predecir algunas cosas que yo, con solo darle la ubicación del sitio, que en este caso que es Tumaco, él pueda tomar alguna data confiable y me puede decir, Pilas, mira, tú dijiste que habían festivos, tú dijiste que habían temas sociales, tú dijiste que había esto, estas situaciones, pero también hay estas otras que no estás considerando y debes Ujú, de considerarlas para hacer tu presupuesto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. San Andrés Islas tiene una situación compleja a nivel de mano de obra, porque la persona ujú, allí prefiere más bien trabajar con turismo que trabajar en obras civiles, por ejemplo. Y adicional a eso, si tú vas a llevar gente del interior, así sean colombianos, eh, debes de pagar un impuesto a la isla para poder pagar, para poder tener esta gente allí. Eran riesgos que no eran conocidos para la empresa que yo trabajé en algún momento y esto nos llevó a tener pérdidas del 20-25% del negocio. Entonces, ujú. mi pregunta va enfocada a eso, es si esta herramienta tiene la capacidad de predecir algunas situaciones que de pronto en su momento no tengamos como riesgos conocidos y que sean riesgos totalmente desconocidos, pero que si va uno a revisar, al finalmente en algún lado está documentado que, por ejemplo, la isla de San Andrés se tiene que pagar impuestos, pero la empresa no lo conocía. Pero con una herramienta de esta se puede predecir un riesgo de este tipo. Esa era mi consulta. Gracias, Humberto. No, excelente consulta, John Jaime. Tu pregunta tiene varias capas. Voy a ir abordando cada una de ellas mm, desde la más superficial hasta la más profunda. Superficialmente y desde el punto de vista académico y queriendo ser purista, en todo tema de análisis de riesgo, tú siempre tienes que tener una contingencia. Esa contingencia, usualmente, como tú dijiste, en tu caso, te impactó un 20% de tu ejecución presupuestaria para el proyecto de manera adicional. El PMI sugiere que tu contingencia de riesgos tiene que ser entre un 25 y un 30%. Y acceder a ese budget o a ese presupuesto para la contingencia de riesgos tiene incluso una permisología. O sea, el gerente de riesgos puede acceder hasta un cierto valor, luego tu sponsor puede acceder hasta un cierto valor y así progresivamente. Luego, ChatGPT es un modelo cerrado. Sin embargo, yo quiero que recuerden que la construcción de estos modelos es simplemente un ejercicio estadístico que está lleno de un poder computacional muy grande por detrás. Cuando yo les hablaba conciencia, les decía, ojo con esa palabra, porque realmente estas herramientas no son conscientes. Simplemente son muy buenas en predecir cuál es la siguiente palabra que viene después de una en particular cuando tú le das un contexto. Llevado a tu punto, se puede entrenar un modelo de lenguaje largo con información muy específica de San Andrés o de Colombia en este caso. Consideren que este tipo de modelos en particular, GPT-4, fue entrenado con más de 700 millones de parámetros por hacer algo que se llama un web crawling, que es básicamente explorar
toda la internet y capturar información en modo de texto para crear una especie de base de conocimiento. Sin embargo, todo esto les debe servir a ustedes como guía. Quiero rescatar que este tipo de herramientas, o al menos de momento, no es capaz de reemplazar a un humano porque fíjate, como tú dijiste, John Hamme, está el conocimiento de la preferencia de mano de obra en la isla de San Andrés con respecto a un tipo específico de industria, o que existe bastante rechazo o una tasa muy baja de éxito para llevar cierto personal para trabajar en la isla. Este tipo de información tan localizada es un poco improbable que la herramienta lo sepa. Sin embargo, fíjate que cuando yo le pregunté a la herramienta, oye, ¿tú conoces acerca de Tumaco? Fue capaz de decirme, bueno, sí, conozco la ciudad de Tumaco, estas son las situaciones sociales que tiene, estos son los desafíos. Y si tú le preguntas más datos, pues tú puedes llegar a entender hasta qué punto la herramienta tiene conocimiento de esa área geográfica específica. Veo tu mano levantada, John. Cuéntame. John Jaime. Sí, qué pena, qué pena. Eh, No, ya la bajo. ya Ok, vale, pero entonces. ¿querías decir algo en particular o...? No, 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 está bien, te agradezco muchísimo, muy amable, No, gracias. a ti. Yo entiendo que existe un cierto, tal vez un cierto nivel de ansiedad por tener herramientas de inteligencia artificial que sean mucho más aterrizadas a nuestras realidades, pero la verdad es que en el ejercicio que yo hice en este caso, fíjense que yo le puse lecciones aprendidas que yo he tenido como gerente de proyectos en este campo muy específico, que es construir una radiobase en una localidad muy específica. Entonces, nuevamente, si tú tienes lecciones aprendidas que, rescato el punto de Víctor, puedan ser compartidas de manera pública, tú puedes empezar a elaborar sesiones de brainstorming con la herramienta para ver qué puedes capturar a través de ellas. Si no tienen ninguna otra pregunta, yo me voy a permitir seguir con el siguiente. Humberto, es que tengo una pregunta ahí con respecto a este tema. Entonces, si John Dígame. Jaime comparte esa lección aprendida en ChatGPT, ya queda como parte del contexto para otra persona que vaya a hacer una búsqueda similar. Es así, pues se va alimentando en la medida que va trabajando. Hoy por hoy, esta versión 4 no llega hasta allá, no se está retroalimentando en línea con lo que está pasando. No, no, a ver, si quieres algo con información más en línea, Bing Chat, que es la herramienta de Microsoft, que es con lo que está utilizando modelos de inteligencia artificial para promover unas búsquedas más inteligentes, Bing Chat, utilizando inteligencia artificial, tiene acceso a información mucho más reciente. ChatGPT y GPT-4 específicamente tiene información solamente hasta septiembre de 2021. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ha pasado algo en Tumaco en febrero de 2022, esas lecciones aprendidas no van a ser capturadas. E intentando responder a su pregunta, don Álvaro, nuevamente, esas lecciones aprendidas que usted comparte con la herramienta, esa información está siendo utilizada para reentrenar el modelo en el background o detrás de cámaras. Entonces, es importante destacar que en este modelo en particular, que es la versión pública que yo estoy utilizando, yo le recomendaría no compartir lecciones aprendidas sensibles, porque vamos a ser honestos, las lecciones aprendidas que sus organizaciones tienen de toda la ejecución de proyectos que han tenido históricamente es un cúmulo de información que se transforma en beneficios y en valor agregado para la organización. Gracias, Humberto. A sus órdenes. Voy a permitirme seguir adelante, si no, no nos va a dar tiempo de explorar todos nuestros ejemplos. En este caso, bueno, ya les hice el demo de la segunda parte, que fue elaborar la matriz de riesgos. Y antes de seguir, quería compartirles este pequeño video de lo que va a ser Copilot para Excel, que mientras no haya sido lanzado, les voy a mostrar cómo pueden ustedes utilizar GPT-4 para este tipo de cosas. Copilot in Excel helps you make sense of all your data. Say you need to analyze this quarter's sales results.
You start by asking Copilot to analyze the data and give you 3 key trends. Within seconds, you've got what you need. But you want to drill in. You ask Copilot a follow-up question about one of the trends. Copilot creates a new sheet, giving you a sandbox to play in and helping you better understand what's happening. You ask Copilot to visualize what contributed to the decline in sales growth this period. Copilot adds a little color to make the problem jump off the page. Now you want to dig deeper and ask a follow-up question with a what-if scenario. Copilot not only answers your question, color to make the problem jump off the page. Now you want to dig deeper and ask a follow-up question with a what-if scenario. Copilot not only answers your question, it creates a simple model and even asks if you want to learn more about what it did with a step-by-step breakdown. Finally, you can ask it to create a graph of your projected model. Copilot in Excel turned a sea of data into clear insights and actions. Ok, mientras Copilot llega al mercado, yo tengo un pequeño ejercicio para hacer con ustedes. Voy a nuevamente compartir toda mi pantalla para evitar que esto de estar compartiendo y descompartiendo. Vamos a ir aquí rápidamente a Excel. Yo tengo este archivo de Diplomata Devo que tiene data sintética. Entonces puse una serie de personas con unos datos de edad. Fíjense, tengo datos demográficos de personas aleatorias, aunque aquí está Álvaro Ríos y Humberto Arias. Estas no son las edades de nosotros. Estas no son las ciudades, aunque tal vez la de Álvaro Ríos sí sea. Tenemos preferencias de comunicaciones para cada uno y tenemos valores de venta. Entonces, ¿cómo podremos nosotros utilizar este tipo de herramientas de inteligencia artificial para movernos 10 veces más rápidos en Excel? Bueno, fíjense, ustedes saben que Excel tiene este lenguaje que ustedes usan aquí. Si yo, por ejemplo, quiero validar en preferencias de comunicación, quiero saber quién es el 1, quién es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, pues está el VLOOKUP. Y esto que ustedes hacen aquí, esta comunicación se llama lenguaje lambda. Entonces, yo puedo construir un VLOOKUP que, bueno, en este caso me lo sé de memoria y puedo decirle, bueno, yo quiero la segunda columna sin orden y eso me da el nombre y después yo arrastro y lo hago. Pero supongamos que ustedes no se saben eso y ustedes quieren empezar a, pues, utilizar Excel a otro nivel. Yo agarré aquí ChatGPT y por alguna razón en este caso lo hice en inglés y lo que hice fue decirle, oye, te voy a compartir un archivo CSV que contiene data de reporte de ventas. Lo que hice fue guardar este archivo en formato CSV. Aquí ustedes tienen distintos formatos. Eligen este que dice delimited UTF. Y eso les va a dar a ustedes un archivito en texto que pueden abrir y que se va a ver como esto. Fíjense, tienen todos los headers o las cabeceras de esas columnas y los distintos valores. Entonces, él me dice, muchas gracias por compartir este archivo de CSV conmigo. ¿Cómo te puedo ayudar para este reporte? Y le pedí, bueno, yo quiero entender cuál es el mes que fue el mejor mes en ventas. Entonces, él hace un análisis y te dice que, bueno, considerando que tú quieres tener el monto por mes, él te saca cuáles son cada uno de esos datos y te hace la suma y te dice, bueno, mira, el mejor mes fue el mes 10. Entonces yo le digo, bueno, ¿tú crees que podrías hacer un forecast de las ventas para el mes de diciembre? Fíjense que mi data aquí no tenía el mes de diciembre. Si yo aquí selecciono y filtro, ustedes pueden ver que el mes no tiene diciembre, lo dejé hasta el 11. Entonces, él empieza a hacer varios cálculos y a decirte cómo pueden ser los métodos de forecasting o de predicción para el mes de diciembre. Y te dice, bueno, vamos a utilizar un método sencillo de promedio, que es simplemente tomar
la suma de todos los meses de enero hasta noviembre, se divide entre 11 y pues te da ese forecast. Yo le dije, bueno, genial, pero yo quisiera que esta vez utilizaras un modelo de regresión lineal y que me dieras el valor de R al cuadrado para validar que tu predicción sea lo más certera posible. Entonces, él empieza a construir un modelo de regresión lineal, te explica paso a paso lo que él va haciendo y llega a construirte qué es el modelo de regresión lineal para tú predecir las ventas. Sin embargo, él te dice, oye, deberías acudir a una aplicación de software de estadística un poco más avanzada. Yo le digo que de alguna manera trate de hacer una aproximación de ello y alcanza este valor de predicción. Y al final le digo, me da el valor de ventas para el mes de diciembre y le pido que me compute el valor de R square o de R al cuadrado, que es lo que te dice más o menos cómo se va a comportar tu modelo de regresión lineal fuera de los puntos dados. Entonces él empieza nuevamente, paso a paso, a hacer todos los cálculos y decirte cuáles son los valores esperados de lo que se le está pidiendo al modelo. Adicionalmente, si ustedes quisieran, por ejemplo, tener el modelo de ventas, se le puede pedir y le digo, oye, mira, quiero que me calcules el average de las ventas. Él te va a dar, pues, la fórmula que debes utilizar. Si queremos ir un poquito más avanzado, yo le puedo decir, I would like to get the domain from the email field in an Excel file. What will be the formula to do so? Considera que la información está en la celda, digamos aquí, esta era that the email is in the column D. Entonces, él va a empezar a decirte cuál es la fórmula que podrías utilizar con los comandos mid, find y len para obtener el dominio dentro de la columna D. Entonces ustedes pueden agarrar, copian este código, él te sigue dando explicaciones de cómo esto va a funcionar, copiamos el código, lo pegamos aquí, y fíjense que efectivamente no me está funcionando, y está bien. Algo que yo les quiero rescatar de esto, fíjense que aquí él pone D1. Todos estos deberían ser D2, y es aquí donde quiero rescatar el punto de que siempre que ustedes obtengan algún pedazo de código ejecutable de ChatGPT, tengan la molestia de validar que está funcionando de manera correcta. Y si ustedes utilizan la celda correcta, pues esto les da simplemente GMA. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues decirle, just try your formula, but it's cutting the domain. Instead of GMA, should be Gmail. Entonces, de esta manera, ustedes pueden ir interactuando con la herramienta hasta que obtengan el pedazo de código en Excel que a ustedes les sirva para sus propósitos. Yo sé que estamos un poquito sobre el tiempo y a esta altura quisiera dejarles a ustedes, si tienen alguna pregunta o comentario, valga la pena acotar, aquí esto se puede ir tan complicado como ustedes quieran. Ustedes le pueden pedir a ChatGPT que les ayude a elaborar un histograma de los datos, a que les permita calcular la varianza o la desviación estándar de una muestra de datos. Realmente el cielo es el límite. Y adicionalmente, si ustedes quieren explorar o ejemplos un poquito más complejos, ustedes le pueden pedir a la herramienta que le dé código de ejecución en Visual Basic para poder construir macros que interactúen con el archivo de Excel que ustedes tienen.
Queriendo ser respetuoso del tiempo que cada uno de ustedes tiene hoy jueves, no sé si tienen alguna pregunta para mí, siéntanse en libertad de ponerla en el chat o desmutearse y compartir conmigo sus opiniones o preguntas. Vale, gracias Humberto. Solamente quiero hacerte un comentario sobre la aclaración que me hiciste hace un momento de lo de que PMI hablaba de un 25% aproximadamente, Ajá. fue lo que entendí, para Sí, sí, temas de sí. contingencia. Ujú, ujú. Mira, Humberto, lo que pasa es que a veces depende mucho del mercado y las estrategias comerciales que se tengan en cada compañía y depende mucho del mercado. Nosotros hemos hecho un análisis, por ejemplo, de los negocios que se han perdido con algunos clientes y hemos visto que nuestra contingencia y riesgos que de alguna manera se manejan y nosotros hemos estructurado una parte fuerte en riesgos y contingencias. Y cuando hacemos el análisis de quién ganó económicamente y si el criterio finalmente del cliente fue el valor económico, hemos visto que el diferencial fuerte está en ese riesgo y contingencia, que puede ser un 12%, 13% en ocasiones, dependiendo del Ujú. riesgo, dependiendo del tipo de contrato, dependiendo sin número de variables, y define uno o determina finalmente ese porcentaje de riesgo y contingencia. Y hemos evaluado que cuando se ha perdido negocios, precisamente ese ha sido uno de los elementos, ese porcentaje. Entonces, a veces es complicado pensar en un mercado como el de Colombia, donde Sí. el criterio puede ser el económico, usted dice con un 25% para cubrirse de cualquier situación que se puede dar en el negocio, porque fácilmente lo vas a perder, porque estás muy costoso. Entonces, ese era como mi mensaje. A veces depende mucho de las condiciones del mercado. Nosotros vendemos, yo trabajo en una multinacional donde vendemos a compañías americanas, por ejemplo, y vendemos con Ujú, márgenes del 30, 35, 40. Y en ujú. Colombia no se puede, pues, sí se puede, pero lo más común es que sea un 20, un 15, un 12, un 10. Hay gente que trabaja hasta con un 10% de margen. Entonces, las condiciones del mercado te permiten en ocasiones o definitivamente te cierran la puerta para tener de alguna manera un porcentaje importante para cubrir cualquier situación que sea en el desarrollo del proyecto. Ese era mi mensaje. Gracias, Humberto. Muchísimas Sí, gracias, señor Jaime. Humberto, perdone, yo le lanzo ya la evaluación del webinar, como respetando el tema del tiempo. Ujú. Sí, vamos a dar unos 10 segundos para responder esta pregunta. Oye, yo quería votar por mí mismo, no puedo votar por mí. No. Bueno, mientras la Eh, encuesta se está ejecutando, quería comentarle, muy cierto, John Jaime, tu contribución. El análisis y la gestión de riesgos es un arte, tiene que estar localizada a cada uno de los distintos mercados donde ustedes operan. La contingencia del 25% es una recomendación del PMI basado en buenas prácticas. Te digo que, nuevamente, siendo tú un experto en esa área, si tú tienes datos cuantitativos en un archivito de Excel, todo dato que esté en texto o que ustedes puedan tener de manera estructurada, puede ser un input bastante importante para entrenar un modelo específico que te permita gestionar riesgos dentro de la industria donde tú operas. Adicionalmente, también quería agregar que, por ejemplo, si ustedes están haciendo una gestión de riesgos y en la etapa de identificación de riesgos, pues la identificación de riesgos es bajita, absolutamente van a surgir nuevos riesgos durante la ejecución del proyecto que tú no tenías considerando y que si tú haces una conservación presupuestaria del 25% para ese único riesgo que tú identificaste, pues seguramente no va a haber ninguna, digamos, predicción que pueda ayudarte en ese aspecto. Em, pero muchas gracias, John Jaime. Aprecio muchísimo tu contribución al webinar y tus preguntas. Realmente considero que le dieron bastante valor a este espacio. Listo. Humberto, le voy a pedir un favor para que ponga la primera diapositiva que usted nos presentó, donde aparece su cuenta en LinkedIn, Ah, sí, por cómo no. si, sí, por si alguna persona lo quiere ya contactar y compartir Sí, pues ya experiencias y conocimiento. Humberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una feliz noche. muchas Vale, gracias. muchísimas gracias.